Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Silla en Contexto con pues los primeros 20 días del presidente Trump. Volviendo al tema de, digamos, de la política interna de los Estados Unidos, algo que decías tú, no puede gobernar sin los medios. Sin embargo, pues muchos especialistas han mencionado que él pues, le habla realmente a su base. Alguien me decía, y tienen que estar echando carne a los leones todos los días porque están sedientos y hambrientos de noticias y de cosas y en fin. ¿Cómo lo verían ustedes? O sea, en la parte de medios, porque efectivamente está peleadísimo con el Washington Post, con el Los Angeles Times, etc. Y se comunica con su base y con el resto del mundo a través del Twitter. Eso será, cambiará una tendencia mundial, José Antonio. Yo creo que ya está cambiando. Es decir, los presidentes están utilizando más las redes cibernéticas, ¿no? Les dicen redes sociales, pero en realidad son redes cibernéticas. Y esto está generando precisamente lo que tú decías. Es un tipo de audiencia con características muy particulares, ¿no? Más emotiva, mucho más reactiva, poco gregaria, ¿no? Mucho más individualista, y obviamente le tienes que estar cultivando ese aspecto, porque si no deja de ser un tema importante y entonces se van hacia otros, ¿no? El día que el presidente deje de tuitear, desaparece del interés de estos grupos. En el caso de los medios, lo que hacen es contener y generar una agenda, y una agenda que impacta tal vez más a los tomadores de decisiones, a los creadores de políticas, y se va de alguna manera consensando al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, al escoger él esta forma de comunicación directa, obviamente le exige a él un tipo de manejo, ¿no? Claro, no le cuesta trabajo porque él es eminentemente emotivo, reactivo, etcétera, pero tarde o temprano eso lo va a desgastar muchísimo, ¿no? Porque las redes cibernéticas son muy demandantes. Es decir, algunos autores dicen que tarde o temprano van a construir comunidad, pero en ese ínter, pues obviamente es eminentemente emotivo, ¿no? Y por eso se habla ahora de la famosa posverdad, ¿no? Es decir, se cultiva mucho este aspecto de la mentira que se replica y se convierte en verdad y todo el mundo se la cree, ¿no? Entonces, no necesitas argumentación porque el espacio de captura es muy pequeño, entonces puedes decir cualquier cosa y lo que digas no faltará quien lo agarre y lo replique y lo haga un tema importante, y eso obviamente tarde o temprano diría yo que lo va a ir desgastando, ¿no? Pero, Toño, ahí por ejemplo, si su audiencia principal, que no lee más de 140 caracteres, es esa, que es su base de apoyo principal. El hecho de, casi creo que alguna vez en la campaña dijo, bueno, es que yo puedo matar a alguien y de todos modos no me van a hacer nada porque soy muy popular, digamos, la gente no lo va a permitir. ¿Hasta dónde? Porque es casi un fanatismo, ¿no? Es casi un fanatismo ahí. Eso se va a seguir desgastando, quizás no sé, ¿hasta dónde se va a desgastar con esos grupos? Sí se desgasta con el resto de la población seguramente, y quizás ya esté más que desgastado, pero con esos grupos en particular, que son sus incondicionales, como base, claro, la base dura de él, como puede ser López Obrador en México, que tiene una base, claro, que haga lo que haga López Obrador, así es. Van con él, va a votar por él, hagan lo que hagan. Acá me da la impresión que también está sucediendo eso. Entonces, ¿será desgastar aún con ese grupo de gentes o lo irán a seguir? Tal vez ese grupo de gentes no. La pregunta sería ¿quiénes son esas personas? ¿Sí? Porque es muy diferente el que votó por Trump que el que es fanático de Trump. Porque digamos, lo que se ha venido demostrando es que detrás del voto Trump hubo mucho voto anti-Clinton o mucho voto Sanders que dijo, como no escogieron a Sanders, voy a votar en contra de Clinton, por tanto a favor de Trump. Esos grupos ya se están retirando, esos grupos ya no están interactuando
con la política de Trump, porque obviamente tienen otras perspectivas, ¿no? Pero el grupo duro que dices, pues por supuesto que ese va a seguir ahí, ¿no? Y en la medida que le estén dando temas de debate, bueno, pues va a seguir. Pero a mí me da la impresión, esto es una hipótesis, que ese grupo poco a poco se va a ir reduciendo. Pero también ha ido ganando, ¿no? Algunos, por ejemplo, con las medidas que ha tomado, algunos industriales que a lo mejor no estaban con él, ahora se están volviendo hacia él. Porque, bueno, va a aumentar el gasto, por ejemplo, este gasto, ¿a dónde se va? Se va a muchas compañías, porque el gasto militar se distribuye ampliamente en los Estados Unidos entre muchas compañías. Y aparte de eso, les está bajando impuestos, les está dando ciertas prebendas y demás. Todavía no, pero por ahí va. Y esto, obviamente, hay un grupo importante de la sociedad norteamericana que se lo puede ganar. Como se ganó, obviamente, a toda esta gente arruinada de ahí del Medio Oeste en los Estados Unidos por las compañías que se movieron y se fueron a China. O se robotizaron. Así es. O se robotizaron. Ahora, en ese caso, digamos, yo creo que tiene razón. O sea, hay grupos que ya se están retirando y la pregunta, y otros se están agregando, como dices, quizás. Pero, eso no puede ser gratuito. No puede ser gratuito que diga un presidente, sabes que voy a gastar mucho más y aquí no pasa nada. ¿Por qué no lo han hecho antes? Pues porque pasan cosas. O sea, tienen consecuencias y no son positivas precisamente. En el corto plazo puede ser que sí, pero un poquito más para allá ya empieza a haber problemas de tasas de interés, de un déficit público muy grande, que pudiera eventualmente pues, ponerlo más en problemas. Y sobre todo porque, como tú bien mencionabas, China tiene activos de Estados Unidos por todos lados. Alguien me daba la cifra, creo que el 30 o 40% de los recursos de los tesobonos, digamos, no tesobonos, los treasury bills, sí, los bonos del tesoro, pues están en manos de chinos, ¿no? Y pues eso no es poquito. Y entonces cuando los extranjeros tienen tus bonos como país, pues tus márgenes de maniobra se reducen sin duda, ¿no? Claro. Entonces, sí, y finalmente los grupos empresariales, los grupos de presión, etcétera, se mueven en razón de intereses. Claro. Es decir, le dan su apoyo al presidente porque impulsa determinada política, pero le retiran su apoyo al presidente cuando ven que hay algún tipo de afectación. Por eso yo insistía, es decir, ¿quién es el grupo de apoyo a Trump, ¿no? Es decir, yo creo que ahí están ese grupo neoconservador de gente afectada por la recesión, por la industrialización, por el cambio de una economía industrial a una economía de servicios, por los que se sienten afectados por la migración, por los neoconservadores, por los fanáticos incluso de las cuestiones raciales, ¿no? Pero, digamos, los demás grupos, los grupos del establishment norteamericano, se mueven mucho en razón de intereses, se mueven mucho en razón de lo que se va impulsando, ¿no? Entonces le quitan y le dan el apoyo al presidente de acuerdo a cómo va manejándose en su política, ¿no? Entonces yo lo que veo es que, digamos, el gran capital, las grandes corporaciones, el Wall Street, ¿no? Están un poco agazapados en espera de una señal clara del presidente sobre por dónde va a venir la política económica, ¿no? Porque habla de la política social, habla de la política internacional, habla de hacer algunas cosas en materia de tratado de libre comercio, pero ahí nada más, ¿no? Es decir, no ha pasado a un hecho, a una política, una acción concreta donde digan, aquí es donde yo entro, ¿no? Bueno, y los especialistas también mencionan que no va a estar tan fácil. No, claro. Hacer esas cosas, ¿no? Es decir, la reducción de impuestos de la que habla puede parecer muy bien para las empresas, pero pues va a traer menores ingresos y si por otro lado gasta más, entonces seguramente va a haber un déficit mayor. Él apuesta a que si hay mucho crecimiento económico, pues eso va a compensar. Eso se va a compensar. Eso se va a compensar. En la vida nunca se ha compensado eso en la realidad. Son siempre wishful thinkings, ¿no? Pero el hecho es que sí hay pues un juego que a mí me da la impresión que sí se ha ido apaciguando, como que ya le vamos entendiendo los demás y lo que parecía que era una super vorágine que sí era, y los países estábamos todos como friqueados,
poco a poco se está viendo que tienen que ir como más despacio, ¿no? Lo del TLC es un buen ejemplo. Más despacio por lo que tú mencionas, o sea, no lo están dejando tan fácilmente la prohibición esta de migración, y que ahora acaba de salir una segunda versión, pues no fue tan fácil y eso lo está deteniendo, o bien están empezándose a mover los intereses locales, ¿no? Así es. Que están claramente ya empezando a resentir las amenazas como más en serio. Obamacare, el TLC, en fin, hoy de veras ya no vamos a tener el TLC. O el ambiente mismo que está generando las deportaciones, ¿no? Es decir, está generando mucha incertidumbre en ciertas comunidades, y digamos, si los empresarios dicen, bueno, sí, está bien que se esté aplicando esta política, pero están afectando ya directamente mi fábrica, se mete a ICE y revisa papeles, etcétera. O sea, hay cuestiones muy cotidianas. Sí, o la gente ya no quiere ir a trabajar. Porque, exacto, ¿no? ¿no? O incluso el servicio público, la gente ya no se sube al servicio público por miedo, o no toma un taxi. O sea, cuestiones muy de la cotidianidad de las comunidades que obviamente se están viendo afectadas por esta iniciativa, por esta incertidumbre que se está generando, ¿no? Y eso no es muy conveniente para nadie, digo, obviamente para las familias de ninguna forma, pero incluso para las empresas, las escuelas, los niños entrarán pues dejarán de ir de pronto, claro. En fin, ¿no? Exacto. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos, vamos con ustedes en Sigue en Contexto, volver.